Miércoles. Bienvenidas a Sumando Voces en Directo, un espacio para el debate y el análisis de temas de interés de la ciudadanía desde el enfoque de los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la democracia. En Bolivia, tierra y territorio no son lo mismo, así lo establece la Constitución Política del Estado. Y hoy esa diferencia está en el centro de la demanda del grupo de indígenas y campesinos que arribaron a la sede de gobierno con la demanda de abrogar la ley 1720, porque ellos precisamente argumentan que esta diferencia es el hecho sustancioso por el cual están exigiendo la anulación de la norma. Precisamente en el programa queremos profundizar en este tema, en comprender los alcances jurídicos, políticos, sociales y culturales de la exigencia que tienen los marchistas. Para ello hemos invitado a representantes de base al programa, pero también a una representante de la sociedad civil y a un analista entendido en la materia. Enseguida vamos a dar paso a su participación en el programa, pero antes quiero que me acompañen a revisar una información, un resumen que hemos preparado para una mejor comprensión del tema. Gracias, Jenny. Decimos tierra y territorio. ¿Por qué importa comprender esta temática? En Bolivia no son lo mismo y así lo dispone la Constitución Política del Estado. La normativa vigente distingue entre lo que es la tierra, que es un recurso, y el territorio, que es una forma de vida. Y como les decíamos en un inicio, esto está en disputa precisamente en relación a la ley 1720. La siguiente, por favor, Jenny. ¿Qué es la tierra? La Constitución Política del Estado establece que la tierra es un espacio, el suelo para la producción. La norma reconoce la propiedad agraria individual o colectiva, que está sujeta a una función social y una función económica social. La primera habla de subsistencia, de comunidad, y la segunda de producción. Puede ser que esta tierra sea, la propiedad de esta tierra sea pequeña, empresarial o comunitaria, y se regula como propiedad y producción. En cambio, el territorio implica la autodeterminación y el control político sobre la tierra. La Constitución Política del Estado reconoce, por ejemplo, el territorio indígena originario campesino, que es colectivo, indivisible, inalienable, imprescriptible. Es base el territorio para la autonomía indígena, pero además para el gobierno, para el autogobierno. La diferencia central entre ambas, según lo que establecen las normas, es que la tierra es un recurso productivo. Puede ser, ya lo decíamos, individual o colectivo, y está regulado en función del aporte económico y social que se presta cuando es producida. El territorio es un espacio integral, ¿no?, donde convergen no solo la tierra, sino los recursos que posee esta tierra y la forma en que se producen, o sea, la cultura de las personas quienes habitan esa tierra. Siempre es colectivo y está vinculado a la identidad, la historia y el gobierno de un determinado espacio territorial. El conflicto está precisamente en estos momentos. Los pueblos de tierras bajas, campesinos e indígenas, demandan la anulación de la ley 1720
porque consideran que esta es una amenaza al control territorial, no solamente a la tierra. Además, genera tensiones entre lo que es la producción y la autodeterminación y entre el mercado y los derechos colectivos. Como Sumando Voces, para este programa nos hemos planteado una pregunta. ¿El conflicto es por hectáreas o es por el poder sobre el territorio? Y precisamente de ello vamos a hablar con nuestros invitados, a quienes voy a dar paso enseguida. Pero antes quiero mostrarles un pequeño video muy cortito que resumen la llegada de los marchistas a la ciudad de La Paz, el ingreso en realidad a la ciudad de La Paz el día lunes, porque evidentemente ellos comenzaron a llegar ya el fin de semana a la sede de gobierno. Jenny, vamos también con ese video y así damos paso luego a nuestros invitados. Doloroso para todos. Venir de tierra baja a tierra alta es bien grave. Scarlett Aramayo tiene 51 años, 6 hijos y es agricultora de la provincia Bacadíes en Beni. Ella, junto a cientos de campesinos, desde hace más de 3 semanas, camina rumbo a la sede de gobierno, con un pedido contundente: abrogar la ley 1720 de conversión de tierras. Hace más de 22 días que venimos caminando, pasando hambre, pasando sol, bajo la lluvia caminando. Eso se lo digo yo porque yo lo he vivido, lo he sufrido, con los pies todos ampollados. Pero estamos aquí para poder defender nuestros derechos. El trayecto no fue nada fácil y poco a poco el dinero con el que salieron se les fue acabando. Entonces tuvieron que ingeniar algo. Nosotros recogiendo latas para poder adquirir recursos y conseguirnos el agua, porque andábamos días enteros, horas. Caminábamos desde las 6 de la mañana hasta las 4, poder llegar a un pueblito y poder sustentarnos de algo para poder comer. El primer grupo de marchistas ya llegó a la ciudad de La Paz e hizo un pedido público al gobierno. Considere el trabajo que nosotros hemos venido realizando estos 22 días para poder llegar acá y hacernos escuchar, que él sea un poco más flexible, ¿no? Porque si nosotros vivimos de las tierras, necesitamos las tierras, ¿no? Y que nos dé viabilidad lo más rápido para que podamos volver a nuestra tierra. A presentar a nuestros invitados. Aquí está junto a mí en el estudio de Sumando Voces en directo, Lucio Roque, ejecutivo de la subcentral 15 de diciembre del departamento de Beni. Lucio, bienvenido al programa. Bueno, muchas gracias y agradecer por esa invitación para ser parte de este programa, ¿no? No, a usted, estimado Lucio. Además, quiero informarles que estamos estrenando nuestro estudio por primera vez con un invitado acá en vivo. Y en línea tenemos a otros 2 invitados. Está con nosotros Rita Saavedra, representante del Movimiento Agroecológico Boliviano MAB. Rita, gracias por aceptar la invitación de Sumando Voces. Su micrófono, Rita. Ahora sí. A ustedes más gracias, más bien, por permitirnos interactuar en reciprocidad con los hermanos indígenas que hemos recibido ahora en la ciudad. Y finalmente, pero no menos importante, Berman Cuellar. Él es abogado y docente universitario que ha sido presidente del Colegio de Abogados de Beni y de la Federación de Profesionales de Beni, además de fiscal de distrito del departamento de Beni y secretario general del Comité Cívico de Beni en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Berman, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Buenos días, Patricia. Un gusto de compartir este interesante panel y ojalá que podamos ayudar a esclarecer los aspectos que interesan en este momento a quienes participan de este interesante, reitero, panel. Muchísimas gracias. Bien, quiero comenzar con Lucio. Lucio, estamos hablando, en realidad hemos especificado que el motivo del programa tiene que ver con esto de la comprensión de lo que es tierra y territorio. Por favor, explíquenos usted qué se entiende por tierra y qué se entiende por territorio desde la vivencia de una persona que habita el norte amazónico. Muy bien. Bueno, es importante diferenciar, ¿no?, entre tierra y territorio. La tierra es donde vamos
ejemplo, con experiencia propia, como vivo yo en una comunidad campesina, en cual nos dedicamos al agro, y territorio es la parte más grande, o la casa grande que habitan los indígenas, ¿no? Entonces, hay una diferencia de espacio y de cantidad de hectáreas también, ¿no? En cuestión de tierra y territorio. Bueno, esa es la diferencia. Y hablando sobre la norma de esta ley 1720, es un amplio, ¿no? Muy amplio, y tiene un trasfondo que es una parte, muy poca parte, beneficioso para los pequeños y pequeños productores, ¿no? Porque ahí viene, como lo dijo el compañero Marikovic, de que puede acceder a crédito, ¿no? Es fácil, y con la experiencia propia es un poco más amplio, de que cuando nosotros entramos al banco, ya nos estamos siendo esclavos de la deuda, pero también para eso viene un poquito de, ¿cómo se dice?, los riesgos que corremos como productores. Entonces, ahí está la inclemencia del tiempo, ya sea inundación, sequías, entonces hace que tengamos riesgo y perdamos nuestra tierra. Aún hay la diferencia. Yo, como productor, he tenido esa experiencia propia, ¿no?, de pasar ese quiebre con el banco. Entonces, si no había estado protegido por la ley INSA, ahorita mi tierra había estado embargada. Lucio, perdón que le corte un poquito para profundizar. Y vamos a ver esto de los riesgos también que se pueden correr, porque claro, lo importante, lo que nosotros deseamos desde el programa es que haya una comprensión más integral del proyecto de ley, ¿no? Tierra es el espacio donde, por ejemplo, usted cosecha, produce algo. ¿Qué produce? Nosotros sembramos arroz, maíz, soya y leguminosas, frijol. O sea, es un sembradío variado. Ya, y para producción, para sustento, pero también para comerciar. Para comercializar y poner la mesa de alimentos a las ciudades, ¿no? Eso es la rutina del campesino, ¿no? Producir. Y si no sembramos, entonces tampoco hay para nosotros mismos la alimentación, la seguridad alimentaria para las grandes ciudades. Y cuando hablamos de territorio, y ayúdenme a comprender esto, es el vínculo que tienen ustedes con la tierra, o sea, con sus vecinos, con otros productores, las prácticas de siembra, de cosecha, las prácticas culturales también, que me imagino hay que respetar, los tiempos de recojo del producto, etcétera. ¿Cómo es esa relación que tiene usted con la tierra y con el resto de los vecinos productores? Ya, nosotros hemos aprendido, los campesinos, hemos aprendido del pueblo indígena a tener respeto a la tierra, ¿no? Porque la tierra nos da la alimentación. O sea, para nosotros los campesinos la tierra es todo, es nuestra alimentación, nuestro sustento, es libertad, es economía. Entonces la tierra para nosotros es muy importante, y también territorio, los pueblos indígenas, viven de la cacería, viven del recojo de castaña. O sea, la tierra nos da su bendición para podernos sustentar, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Tierra, territorio también. Entonces, y la cultura, no puede faltar. Ahí los pueblos tienen su cultura, sus días festivos. Nosotros igual nos adecuamos a lo que... Yo soy, digamos, migrante, pero me acostumbré, me adapté a lo que es la cultura del lugar. Gracias. Enseguida vamos a volver con Lucio. Por favor, yo quisiera preguntarle a Rita, por favor. Rita, con el permiso de Berman, que también nos está esperando. ¿Se puede hablar de producción para el sustento y seguridad alimentaria si es que no se hace esta diferenciación, Rita, de tierra y territorio? ¿Cómo puede ayudarnos usted, por favor, a entender igual mejor esto? Claro, lo que pasa es que la tierra es un recurso productivo, ¿no? Y un recurso productivo que nosotros hemos dicho que tiene que cumplir una función económica y social. Por eso se han dotado tierras, porque la tierra es de los bolivianos, ¿no? Después de la reforma agraria, donde han habido dotaciones individuales en el oriente del país, pero también individuales, pero bajo la forma comunitaria en el occidente del país.
se ha ido trabajando esta noción de tierra y territorio, ¿no? Porque cuando estamos hablando no solo de la tierra en términos de recurso productivo o de mercado, nosotros más bien incluimos la noción de territorio porque estamos hablando de pueblos que viven en ese recurso productivo, ¿no? Pero que además es un territorio que ha sido dotado por el Estado boliviano de manera comunitaria. Por eso son territorios indígenas originarios campesinos, ¿no? Colectivos, tierra comunitaria de origen. Pero cuando hablamos de territorio, ahí tiene que trabajarse también la noción de que no solo son personas viviendo en un pedazo de tierra, ¿no? Sino que estamos hablando de cultura comunitaria, estamos hablando de vida, estamos hablando de biodiversidad, de este patrimonio genético que es un legado de nuestros mayores para la salud alimentaria de la población, ¿no? Porque ese es el objetivo del dotar tierras, ¿no? De que se produzcan alimentos en armonía con la naturaleza para proveer a la población. Ese es el origen, además, de la agricultura. Y en el caso nuestro, una agricultura que está muy vinculada a cultura comunitaria, ¿sí? Pero también estamos hablando de agua, o sea, en los territorios hay agua. Para el recurso productivo tierra necesita agua, ¿no? Entonces nosotros estamos hablando también de un territorio que tiene derecho al agua, ¿sí? Pero fundamentalmente cuando hablamos de territorio, estamos hablando de esta lucha por la soberanía y la justicia histórica de los verdaderos dueños de la tierra, que son los indígenas originarios campesinos. Gracias, Rita. Bergman, por favor, ahora quisiéramos el análisis jurídico de lo que estamos conversando, por favor, para comprender cuál es la lectura que se hace desde este espacio. Gracias, Patricia. Bueno, yo estoy escuchando atentamente las exposiciones que nos están haciendo y me parece, sin embargo, que todos las exposiciones tienen un sustento, pero creo que no estamos haciendo la diferencia entre lo que es una TCO, hoy llamada TIO, Territorio Indígena Originario Campesino, donde ciertamente tiene un estatus jurídico que está protegido por la Constitución y por las leyes. Sin duda eso es algo indiscutible y es una manera como el Estado boliviano está protegiendo este territorio y está dotándole de cualidades particulares que hacen que sea específicamente un territorio que no puede ser motivo de ningún tipo de gravamen o ataques de orden privado. Eso me parece muy importante, pero de lo que se trata en este momento es de evaluar el impacto que tiene la ley 1720 sobre la pequeña propiedad, que es un instrumento que tienen los trabajadores indígenas originarios o campesinos para explotar la tierra y para obtener un producto que le permita mejorar cualitativamente su vida. Todos sabemos, Patricia, que en el país, sobre todo en el oriente boliviano, la agricultura es una agricultura de subsistencia. Eso significa pobreza. No conozco campesino, indígena, originario campesino, que con su parcela pueda tener un desarrollo económico que le permita mejorar sus condiciones de vida, acceder a los beneficios que los tiempos actuales permiten a todos, porque precisamente no existe un apoyo específico, definido, con proyectos, con programas que impulsen una agricultura productiva que le permita ganar dinero al campesino y salir de esa actividad de subsistencia. Entonces, creo que es el campo de debate y que deberíamos analizar para que nuestros campesinos no tienen por qué ser pobres. Fíjese usted, cuando hablamos del agricultor estamos hablando de un hombre pobre, cuando hablamos de un ganadero estamos hablando de un hombre rico,
y las actividades son las mismas, solo que diferentes actividades. Hoy en día la ganadería, por ejemplo, ha eliminado la agricultura, todo lo compra para proveerse en la estancia ganadera. Y el indígena originario campesino, el hombre que trabaja, el hombre y las mujeres que trabajan en el campo, siguen viviendo con una agricultura de subsistencia que no puede competir incluso con otras agriculturas del interior del país, porque los medios de transporte les resultan extremadamente caros. Les voy a poner un ejemplo. En Trinidad, de aquí a 60 kilómetros, los campesinos que trabajan, tienen su parcela, traer plátanos a Trinidad les resulta extremadamente caro por el transporte. Entonces es más fácil comprar el producto que viene de otros mercados, de Chapare, de Cochabamba, de La Paz, etcétera. Y eso hace que nuestros campesinos sigan siendo pobres. Yo creo que hay que modificar esta situación para lograr que el campesino acceda a los beneficios que hoy la vida nos ofrece a todos con un poco de esfuerzo y sacrificio. Este es el panorama que yo veo en este momento, Patricia. Gracias, Berman. Precisamente al inicio ya de su participación, Lucio nos ponía algunos ejemplos de lo que ustedes consideran que puede representar un riesgo, ¿no? Él decía, si yo voy a producir algo y viene una helada o una inundación, no voy a poder cumplir, digamos, en caso de que se adscribiera de manera voluntaria, digamos, a la conversión, no voy a poder cumplir con la deuda con el banco y corro el riesgo de perder mi propiedad. ¿Cómo sería eso? O sea, ¿cómo es la dinámica de producción que pone en riesgo esto, Lucio? Un poco también para escucharlo desde la voz de ustedes, ¿no? Bueno, agradezco al doctor Berman, un gusto. Sí, tenemos esa visión. Siempre el ser humano es un poco ambicioso de poder desarrollarse, de poder vivir bien. Yo como campesino, productor, la tierra se puede sacar un crédito, aún sin pasar a mediana propiedad, como dice, ¿no? En la ley voluntaria. Entonces, hay unos riesgos, fuera de los riesgos de la naturaleza, tenemos riesgo de las políticas del gobierno que está. Entonces, por eso le dije con experiencia propia, el hipotecar la tierra te hace un riesgo a perderlo todo. ¿Ha hipotecado alguna vez usted algún? Yo me presté del banco para el tractor, para la cosechadora. Uh-huh. Entonces, viene una sequía de 3 años, ese trabajo de 15 años se fue a todo el tacho. Y aún así el banco, como es privado, siempre no pierde el banco. Entonces insistía en que lo venda mi tierra para poder pagar. Entonces yo quedé en nada, tuve que cambiar, hacer diligencia, me procesaron el banco, pero no pudieron entrar a poder venderlo a mi tierra porque está protegido. Es inembargable con la ley vigente, ¿no? Entonces, yo he sido beneficiario por esa ley. Si no, ahorita la tierra había estado perdida. Entonces yo, sin nada, entonces buscando trabajo. Entonces, por eso yo digo con experiencia, hay un trasfondo. Sí, nosotros podemos desarrollarnos, pero hay que ver y cuidar a esa clase más desprotegida. En su tierra es su sustento, es como decir su herramienta de trabajo. Entonces, ahora, el banco acumula la tierra y hay otro trasfondo. Cuando la tierra se pierde o lo vamos a convertir a una pequeña propiedad, entonces se hace un quiebre a la comunidad. Porque una vez que pasado a la mediana propiedad, siempre hay gente, no, yo pago impuesto, no hago caso a lo que es el orden de la comunidad, la limpieza de caminos, la limpieza de la escuela. Entonces va haciendo ahí una desobediencia sindical, o sea, de la comunidad mismo. Entonces, como una distorsión de las formas de vida. Exactamente. Digamos. Ejemplo, la comunidad es como un estado, donde tiene normas, reglamentos,
eh, usos y costumbres. Entonces, cuando ya uno empieza a pagar, uno dice, no, yo ya pago, tengo mi tierra, me voy. Entonces, y esto está pasando en las comunidades que tienen título, ¿no? Entonces, empiezan a hacer título individual, no, como pagan impuesto, vienen, se van a la ciudad, llegan de 3 meses, pero ese camino está monte y perjudica al que está viviendo ahí. Entonces, por eso es un poco amplio debatir esta parte de las comunidades. Lo mismo también de la TCO. Entonces, ahí tenemos unas normas, reglamentos, también trabajos comunitarios que se hacen. Entonces, si no hay recurso humano, el dinero no trabaja. O sea, no va a ser si no hay esa gente en la comunidad. Entonces, eso, en esa parte, ¿no? Entonces, y también en mercantilizar la tierra. Perdemos nuestra propiedad, entonces van a poner otra gente. Entonces, esa gente que perdió, llega otro, y entonces van acaparando poco a poco, perdiendo, o sea, una parcela ya compra 2, 3, así, se va igual perdiendo la comunidad. Entonces, hay puntos que favoreces en mínimo, pero entonces eso es lo que puedo explicar, ¿no? en la experiencia propia para diferenciar, y eso, las ventajas que hay con esta ley, o las desventajas más que todo. Gracias, Lucio. Con el permiso de Rita, quisiera volver con Bergman, por favor, así cortito, porque Bergman, ¿existe la posibilidad de dar algún tipo de garantía? Entonces, escuchando lo que comenta acá Lucio de su experiencia, ¿existe algún tipo de recurso para dar alguna garantía legal de que esto no pase? Porque entiendo yo, y escuchándole, obviamente es legítima su preocupación, ¿no? Su caso puede ser, por supuesto, el de cientos de pequeños productores. ¿Qué hacer ante eso para blindar, digamos, esto? La Constitución establece que la tierra es inembargable, ¿no? Mire, yo pienso algo que me trae como experiencia profesional. Yo fui asesor legal del Banco Agrícola, el extinguido Banco Agrícola de Bolivia, que funcionó hasta entrados los años 80, finales de los años 80 y 90. En este banco era especializado en dar créditos agropecuarios, para agricultura específicamente. Y le daba créditos. Yo fui asesor legal en el Banco Agrícola de Oruro, fíjese usted. Entonces, y conocí perfectamente cómo el Banco Agrícola de Bolivia le otorgaba crédito a los campesinos de Oruro, que se llamaban créditos supervisados, es decir, que el campesino agricultor venía al banco, proponía un tipo de actividad para producir más y ganar mejor dinero, y el experto, el ingeniero agrónomo, el veterinario, supervisaban el proyecto, lo mejoraban y le otorgaban el crédito. Pero este crédito era supervisado, es decir, que cada desembolso que hacía el banco estaba supervisado por el banco para que el campesino no lo gaste en otra cosa y sea la inversión real y efectiva en el objetivo del proyecto. Así se garantizaba que el crédito sea productivo y que no termine siendo ejecutado y luego procesado judicialmente para entrar a un remate. Entonces, yo creo que lo que ahora se trata es de darle la oportunidad al indígena originario campesino que tiene una parcela privada con título adecuado, de que se genere la posibilidad de acceder a créditos para modernizar su actividad agrícola productiva y lograr mayores recursos económicos. Yo creo que el compañero Roque, Lucio Roque, debería más bien plantear, o sugeriría yo más bien plantear la creación de un programa de incentivo a la agricultura, tomando como base el Banco Agrícola de Bolivia, que para mí fue una gran iniciativa de aquel año, solo que fue manejado después muy políticamente y terminó siendo extinguido, como muchas de las cosas que suceden en nuestro país. Esa es la impresión que yo tengo, porque de no haber inversión en la pequeña parcela, de no mejorar las condiciones de tecnología que hoy se necesita para producir más en menos tiempo,
entonces el campesino indígena originario va a seguir siendo pobre, y eso no queremos los bolivianos. Queremos que produzcan mejores alimentos, mayor cantidad de recursos, accedan a la educación, a la salud y a todos estos beneficios de una manera real y efectiva, y que en igualdad de condiciones los bolivianos tengamos esas ventajas de acceder a lo que hoy nos ofrece el mundo moderno actual. Gracias, Berman. ¿Quiere comentar Sí, algo, Luis? Y luego pasamos con Rita. Va a disculpar. No, hermana, adelante, Luis. Está bien, gracias, doctor. Eso es lo que buscamos, las comunidades. Nosotros estamos organizados entre comunidades subcentrales y centrales, ¿no? Es una organización donde buscamos mejorar nuestra vida, pero con el Estado, conjuntamente con el Estado. Pero, ¿qué pasa? La política del Estado. Vemos ahora, hay una pelea con el gobierno y parte de los campesinos. Ejemplo, esta campaña. En vez de mejorar y velar por los productores del gobierno, ¿qué hizo? Abrió la libre importación, el cual baja los costos de producción, o sea, baja el precio de nuestro grano. Entonces, ¿qué hace? Hace obligadamente perder al pequeño productor. Y usted sabe que el agroindustrial mayormente sale a la exportación. Entonces, hay una política que es en contra, en vez de favorecer al campesino, al indígena, en estabilizar su producto. Tenemos muchas cosas para hablar, ¿no? En cuestión de producción, pero ese es el problema. Que estoy de acuerdo con que el banco nos dé crédito a un porcentaje de interés mínimo, como la vivienda social. Yo por eso personalmente saqué para comprar tractor, sin invertir en otra cosa, netamente para producción. Pero peleamos con el tiempo y también con las políticas de gobierno. Entonces, hace que perdamos, o sea, que el gobierno nos quiere siempre pobres. Entonces, si el gobierno emprendería, digamos, crear un banco agrícola, de dar un crédito a bajo interés, ¿por qué no? Los campesinos estamos hechos, somos hombres de acero para poder trabajar, producir. Pero ¿qué pasa? Llegamos al mercado, no cubre ni el costo de producción. Entras con déficit. Entonces siempre vamos a estar pobres. Y eso no vela el gobierno, debería velar el problema. Tenemos tantos profesionales para poder calcular cuánto es el costo de producción. Ahí está. Y cuando nos compran en el mercado, ¿quiénes son? Son los mismos agroindustriales. Nos compran a barato y cuando pasa la temporada de cosecha, cierran y empieza a subir el precio y la canasta familiar se sube también. Entonces, eso es la diferencia, por eso hay poca, como se puede decir, poco beneficio con esta ley. Esta ley está beneficiando más. Ahora, en esta última noticia, ¿quiénes se han levantado para protestar, digamos, en contra de que no se abrogue la ley? Ahí está la CAINCO. Es eso. Entonces, no hay donde perder. Ya hemos abierto los ojos. Y usted, yo creo, como constitucionalista, ¿no, hermano? Gracias. Y dar sabemos qué es lo que necesitamos. Ahora, otra cosita en el tema del diésel. Nosotros somos una comunidad, somos una subcentral, tenemos una cantidad de hectariaje. Yo personalmente viabilicé la cisterna móvil. ¿Y qué mejor no comprar directamente como el agroindustrial de las refinerías de donde se compra, o sea, de la fábrica o de las instalaciones directamente para nuestra producción? Pero el gobierno nos tranca. Podríamos economizar en la importación directa del productor, así como quieren los privados importar el combustible. ¿Por qué no las organizaciones, las comunidades juntándose? Podemos y no nos permiten. Entonces hay cosas que podemos hablar. ¿Está prohibido? Está, pues. Está. Yo pensé que la apertura era para todos. Claro. Podemos, digamos, nosotros como comunidades organizarnos, formar una pequeña cooperativa y poder importar igual, ¿no? Entonces eso sería. Son interesantes estos datos, estos factores que de repente no los había tomado, por ejemplo, yo en cuenta que menciona Lucio, Rita,
Y precisamente quisiera conocer tu punto de vista al respecto, dando además un dato que me parece interesante y que me lo acaban de pasar acá, porque la gente está escribiendo, está comentando en el programa, les agradecemos mucho, dejen sus comentarios y preguntas, las vamos a leer y las vamos a mostrar enseguida para que puedan opinar todos, por favor, o responder a dudas. Y aquí hay un dato importante, la producción agrícola de pequeños productores alimenta a Bolivia en un 67% de su producción total, dice, ¿no? Esta cifra resalta la importancia de que la agricultura familiar y de la pequeña propiedad en la economía boliviana, que aportan una parte significativa en la producción del país. Es un dato del INE. Ahora sí, Rita, tu análisis, por favor. Bueno, a partir de lo que acabas de decir, efectivamente, la canasta básica de alimentos está conformada por un aporte esencial del pequeño productor indígena originario campesino, ¿sí? Aunque, ¿no es cierto?, el gobierno y los agroindustriales también han incursionado en la canasta básica familiar, ¿no? El aceite proviene de la agroindustria soyera transgénica, la torta de soya con que se alimentan animales como los pollos, los cerdos, las mismas truchas, están alimentadas con soya transgénica. Entonces, es una visión mucho más grande, ¿no?, que solo dividir la problemática entre agrotóxicos, que le llamo yo, y sector pequeño productor, porque no estamos hablando solo de la propiedad de la tierra. Estamos hablando de otras cosas, y eso es lo que yo decía hace un momento, ¿no? Y algunas cositas para puntualizar de los anteriores expositores. Uno, es mentira que el pequeño productor no reciba apoyo estatal. Para eso está el Fondo de Desarrollo Indígena, que más allá de la problemática partidaria con la que ha sido mal manejado, sigue siendo un beneficio que existe. ¿Para qué van a recurrir al banco? Es cuestión de organizarse mejor y de que este fondo que ahora viene vía municipios se realmente gaste, ¿no es cierto?, en cuestión productiva y no como ahora se están construyendo caminos, puentes, se están pagando a los alcaldes y a sus personeros y no se está fomentando la producción alimentaria, que es una de las principales objetivos de este fondo indígena. Sigue habiendo plata y mucha plata. Segunda puntualización. Puede ser que el Fondo de Desarrollo Indígena sea un problema, pero para eso ha sido creado el Banco de Desarrollo Productivo. ¿Sí? El BDP es otra política estatal donde va toda la plata de los bolivianos, ¿sí? Y que también está mal manejado, porque es un banco de segundo piso y la banca privada favorece, ya sabemos a quiénes, en la otorgación de estos créditos blandos, 6% anual, con 3 años de gracia, a los que deberían acceder los pequeños productores. ¿Sí? Entonces, es mentira que no haya trabajo desde el Estado con plata para favorecer la pequeña producción. De ahí sale, evidentemente, este porcentaje de alimentos que llega a la canasta alimentaria de los bolivianos en las ciudades, ¿no? Si no, ¿cómo te explicas que haya producción familiar? Eso es una cosa. Entonces, el meollo del problema, ¿sí?, no está en esta falsa discusión de si acceden al crédito o no, porque hay proyectos. ¿Sí? El mismo ministerio, el actual viceministerio de Desarrollo Rural, ya está generando convenios con organismos internacionales para favorecer la pequeña producción. Ya hay. ¿No ves? Entonces, lo que nosotros necesitamos es ordenarnos mejor y abrir esta discusión a lo que es la madre del cordero. Y la madre del cordero es que se han titulado tierras en el oriente boliviano a nombre de pequeños productores y que no son más que palos blancos de esas grandes extensiones latifundarias. Por eso nosotros decimos que la ley Marinkovic, ¿sí?, es un intento de contrarreforma agraria en Bolivia. Porque lo que ellos quieren no es mirar
la pequeña propiedad de los valles andinos o del occidente del país, ¿no? Lo que ellos quieren es entrarse a la tierra, ¿sí? De Beni, de Pando y del norte de La Paz. Eso es lo que quieren. Y están utilizando esto para generar las condiciones, las mejores condiciones para invadir y saquear estos territorios. Entonces, ahí la marcha indígena, ¿sí?, ha recibido la solidaridad de los consumidores y de la población urbana porque ha planteado muy claramente las cosas. Hay que abrogar esa ley que además ha sido inconsulta. No se les ha consultado a ellos. Es una reposición de una ley del gobierno, del ex gobierno masista, que Marinkovic la ha puesto ahora, la ha mejorado a su gusto, ¿no es cierto?, para favorecer precisamente sus ansias de generar más tierra. Ahora, yo creo que también tenemos que no solo mirar con amplitud, sino que también tenemos que descolonizarnos nosotros mismos. ¿Por qué el indígena campesino tiene que seguir en el mismo nivel de enfiteusis con los que José Vallivian los ha tratado? Porque no es otra cosa que eso, ¿no? Decir, él no sabe, no entiende, tenemos que trabajar para asesorarlo. No, no es así. Mariano Melgarejo, Tomás Frías han generado la exvinculación. Los patriarcas de La Plata y los liberales han generado las revistas. Eso es visión colonial y genocida de la tierra. Y eso es lo que se está queriendo retomar con esta contrarreforma agraria a partir de los terratenientes y latifundarios que existen en nuestro país, ¿no? Entonces yo creo que las cosas también tienen que quedar claras. Y para terminar, ¿no es cierto?, yo creo que esta conversión voluntaria en los hechos es que el Estado quiere abandonar su deber constitucional en materia de reconocimiento, regulación y protección agraria y ambiental, al permitir que los propietarios privados, como bien lo han explicado en el último video que han sacado los de la CAO, son propietarios privados de la tierra y quieren reclasificarla y van a definir el estatus de los predios agrarios según su conveniencia. Eso es lo que estamos criticando con esta ley. No podemos permitir que el Estado renuncie a ese rol, que no puede delegar, ¿sí? Y se tiene que cumplir la función económica y social de la tierra, porque para eso se han dotado tierra. Y ya para esto, para terminar, por favor, porque no sé si nos va a faltar tiempo, porque yo estoy hablando a nombre de los consumidores y de la población urbana, y hablo de reciprocidad, porque si va a haber reforma agraria, ¿sí?, en este país, tiene que ser para que la agroecología es lo que sea la cualidad de esa reforma agraria. Ya no queremos reforma agraria o tocar el tema de tierras, de la tenencia de tierra, de la propiedad de la tierra, para que se siga produciendo transgénicos con agrotóxicos. Ya no queremos agrotóxico. Ya no queremos ganadería tóxica. La alternativa, le hemos dicho nosotros, por la salud alimentaria y la salud ambiental de nuestra Bolivia, es la agroecología. Y si algo vamos a discutir, tiene que ser en estos términos, porque para eso estamos apoyando a los compañeros y a esta marcha, para hablar con ellos, para dialogar con ellos y para decirles que la soya transgénica no es una opción, tampoco el maíz transgénico. No es una opción. Están contraviniendo la ley si lo están produciendo en sus parcelas, ¿no? Gracias, entonces, Rita. Puntualizar estas cosas. Gracias. Gracias, Rita, por la intervención. Berman, ¿qué opinión tiene al respecto? Y aprovecho de añadirle esta pregunta más. ¿Será momento de discutir, como dice Rita, un nuevo régimen agrario en el país? Su micrófono, por favor. Ahora sí, le escuchamos. Gracias. Bueno, yo estoy recibiendo con mucha reflexión y meditación, pero hay algo que a mí me parece
fundamental. Nosotros necesitamos, ¿por qué que consideramos que el pequeño agricultor, que tiene una parcelita que hoy es pequeña propiedad, no tiene más de 500 hectáreas, que es inembargable, imprescriptible y, en fin, no se puede hacer absolutamente nada más que sembrar productos en esa tierra? No le puede usted agregar nada, no la puede vender, no puede hacerse nada. Este estado paternalista del que estamos hablando ahorita considera al indígena originario campesino, al propietario de estas parcelas, un ser disminuido en su capacidad, al que hay que mantenerle como tutor al Estado, porque de repente si se le da la posibilidad de que pueda ser dueño absoluto de la parcela, él la va a malgastar, la va a vender, la va a deshacer, o va a sacar un crédito, se lo va a gastar, o no va a ser exitoso el crédito y va a terminar perdiendo la parcela a través de un embargo, a través de los créditos que se le van a dar. Yo no creo en esa situación. Yo creo que el indígena originario es un potencial pequeño empresario y tenemos que darle la oportunidad de que él, con toda su potencialidad, con toda su capacidad, con su visión cultural inclusive, y la honradez que siempre caracteriza a la gente que trabaja la tierra de manera directa. El papá, mamá, abuelito y Serafín trabajan la tierra porque la conozco. Entonces, esta posibilidad de no ponerlo bajo un tutelaje del Estado, que nunca ha sido bueno en Bolivia, es, desde mi punto de vista, casi ponerle una red que le impida al agricultor, al pequeño agricultor, desarrollar esa potencialidad de generar riqueza, de vivir mejor y de producir más y de mejor calidad, en los términos en que hoy la competitividad del mundo que vivimos exige de todos. Entonces, nadie va a invertir en una tierra que no es vendible, que no es embargable, que no se le reconoce absolutamente ninguno de los atributos como capital material tangible de una persona. Ni siquiera para asociarse, porque voy a suponer que, por ejemplo, yo quiero asociarme con algo, no voy a invertir en una propiedad con un socio que lo único que garantiza es que si se trabaja o no la propiedad. Entonces, pienso de que esta es una oportunidad que se puede revestir con algunas seguridades, como por ejemplo la creación de un banco agrícola o de un programa de créditos para este tipo de pequeños empresarios, con créditos supervisados. ¿Qué significa esto? Significa que los créditos van a ser supervisados por técnicos que garanticen que el proyectito que va a iniciar el agricultor va a ser exitoso. Eso ya es una especie de blindaje que se puede hacer para que accedan a los créditos, accedan a la tecnología y a la producción mecanizada con esto que hay hoy disponible. Yo quiero recordarles, Patricia, que hoy en día no se necesita que usted compre un tractor de $65,000 para mejorar su producción. Hay pequeñas maquinarias, las he visto, por ejemplo, en Colombia, que apenas valen $2,500, $1,500, hasta $5,000, que permiten hacer el trabajo en un día, lo que antes se hacía en un mes. Entonces, esto es lo que yo pienso que deberíamos prever en el desarrollo de esta gran actividad que es la producción agropecuaria, agrícola, sobre todo, producir alimentos sanos, saludables, valiosos y que tienen mercado, sin duda alguna, porque comemos todos los días y la producción de esta naturaleza siempre tiene un mercado asegurado. Creo que esa es una visión mucho más amplia y menos paternalista de un Estado que hoy en día no puede ya seguir manejándose bajo criterios del año 52, sino que debe ser bajo la modernidad de los aspectos que nos ofrecen y nos produce la vida moderna actual.
Gracias, Berman. Vamos a volver más adelante con ustedes, con usted y con Rita. Rita ha tocado un punto central también de la discusión, Lucio, y es el tema de la consulta. Una de las demandas, no solo en este caso, sino en adelante, porque se viene evidentemente una enorme batería de leyes en el legislativo, la ley minera, la de hidrocarburos, la de inversiones. Una de las demandas que tienen ustedes es que para estos casos se les tome en cuenta que haya socialización, que si corresponde haya una consulta, porque es importante la consulta, Lucio, bueno, además de la Constitución, hay leyes internacionales que ha reconocido el Estado boliviano que obligan, en este caso, a los gobiernos a realizar una consulta previa, libre e informada. ¿Ha habido algún tipo de acercamiento antes de aprobar la ley con las organizaciones sociales de parte de enviados del legislativo, por ejemplo, o el ejecutivo? Porque evidentemente, como dice Rita, la iniciativa salió del legislativo. Ninguna consulta, y es por eso que eso es la movilización que estamos haciendo, porque no ha habido una consulta ni socialización, ¿no? Para que nosotros podamos analizarlo, verlo, pero ya cuando salió ha sido la reacción de los pueblos para poder protestar, porque no estamos de acuerdo. No ha habido esa consulta para poder viabilizar o a modificar algún artículo, ¿no? Entonces, no ha habido. Entonces, por eso es esta protesta y ya nos dimos cuenta de que no es viable, no nos conviene especialmente. Entonces, lo que sí se puede hacer, volver a plantear una nueva reforma, pero que estén los actores netamente campesinos indígenas para ver si hay un cambio en una nueva reforma agraria. Porque ahorita las grandes tierras están netamente ocupadas por particulares y lo peor es que son extranjeros, ¿no? Ejemplo, las grandes tierras están los brasileros, menonitas, que han ingresado con compra de territorios, especialmente en el sector de Santa Cruz, también en el Beni. Entonces no sabemos. Y cuando uno va al INSA, va a solicitar un pedazo de tierra, no hay información. No te quieren dar dónde, quién. Entonces se ha mercantilizado, ¿no? Entonces las tierras. Y vemos en el Facebook la venta de tierras, Chiquitanía, 3.000 hectáreas. Eso ya se está acaparando la tierra por parte de privados. Y hay mucha gente que no tiene, y estamos peleando por 50 hectáreas. Mira, un campesino y los extranjeros tienen 5.000, 6.000. El último caso que hemos visto, ¿no? 30.000 hectáreas de tierra adquirida. Entonces no sabemos cuánto hay en las tierras fiscales, entonces necesitamos esa parte también, que sea controlado, ¿no? Por parte de los bolivianos especialmente. Entonces esa parte ya no es importante, lo que lo dice una pregunta, ¿no? Y quisiera dar paso con esa pregunta a algo que decía Rita también sobre la necesidad de la discusión del régimen agrario, Rita, y tú planteabas ya, digamos, los ejes de un posible análisis, probablemente de un urgente y necesario análisis sobre el régimen agrario en Bolivia. ¿Cuáles deberían ser estos ejes y por qué? Ya nos adelantabas algo. Sí, yo creo que la tierra en Bolivia sigue siendo un gran problema, especialmente porque ha habido una mala dotación con la reforma agraria. No se olviden que el 53 se dota tierra a los sectores campesinos en tierras altas, pero mucha tierra se queda en manos de los terratenientes del oriente, que es cuando se empieza a consolidar esta noción de propiedad, de gran propiedad de la tierra, ¿no? Y desde ahí hemos ido pidiendo una segunda reforma agraria, que es una reivindicación del pueblo campesino e indígena. Y ahora nos encontramos con una contrarreforma, ¿sí? Porque están haciendo una modificación del régimen agrario a medida precisamente de los que tienen más tierra. Y el compañero lo decía claramente. Marinkovic asevera tener 30.000 hectáreas de tierras que las ha comprado a un banco,
cuando la Constitución dice que no tienes que tener más de 5.000 hectáreas? ¿Cómo tiene 30.000? Una pregunta, ¿no? ¿O cómo se han vendido otras 30.000 hectáreas al rey de la soya brasilero en Santa Cruz? ¿De dónde ha salido? ¿Quién ha vendido? ¿Hay mercado de tierra? ¿La Constitución lo permite? ¿Para eso dotamos la tierra? Porque la tierra es de los bolivianos. Entonces creo que hay necesidad de mirar las cosas con mucho más cuidado. Y no se olviden que Marinkovic ha dicho, sí, que la 1720 es la primera de las leyes de un conjunto de normas que las tiene planificadas. La siguiente, ha dicho, va a ser para las TCOs. ¿Qué se está gestando en el Parlamento? Nos han hablado de una modificación o de una próxima ley de semillas. ¿Para qué? ¿Para semillas transgénicas? La ley de agua, ¿en qué ha quedado? Son cosas que tenemos que ir viendo y que tienen que entrar en esta nueva reconfiguración de lo que el pueblo boliviano en verdad quiere. Pero un pueblo boliviano que no quiere alimentos con agrotóxicos, que no quiere alimentos que provengan de la deforestación, que no quieren alimentos que sean provenientes de la explotación humana, porque al campesino hay que pagarle lo que corresponde, y eso todavía no sabemos. Al campesino sigue subvencionando a toda esa cantidad de población informal que vivimos en las ciudades, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser justo también con este tipo de cosas, y por eso hablo de una reivindicación de justicia para todos ellos, pero no solamente para el sector campesino, sino también para el medio ambiente, porque no se olviden que la tierra es eso, un conjunto de componentes ecosistémicos que permiten la producción de alimentos, que permite el ecoturismo, que puede permitir una serie de actividades que tienen que ver con extensiones familiares de la tierra. Pero hay que poner el dedo en la llaga, ¿no? Yo creo que esta reconfiguración agraria que se quiere hacer no es en beneficio ni del pueblo boliviano, porque ya han destruido básicamente todo lo que es el norte integrado, la expansión este, y no se olviden que ahí también hay pequeños productores, campesinos. La central campesina del norte integrado pedía a gritos agrotóxicos y transgénicos. Entonces, hay, como les decía, varios sujetos, varios actores que han entremezclado demandas, y por eso decía, no me parece saludable separar entre la CAO, ¿no es cierto?, y la pequeña producción. Porque también ahora dice que el 70% de los de la CAO, según el discurso de su presidente, son pequeños productores, ¿no? Entonces, necesitamos ordenar la información. A mí me parece interesante que estemos debatiendo este tema, porque hay que ordenar la información. Tenemos que saber de primera mano qué está pasando en el INRA. Eso. Ahora que está en manos del presidente de la República y que es el que ha firmado esta ley, ¿no? Necesitamos esa información. El pueblo tiene derecho a la información. Y en las ciudades estamos prestos, pues, para hacer estos análisis, pero de la mano del sector campesino indígena. Porque ya les hemos dicho, hay reciprocidad, no hay solidaridad, esa visión vertical. Yo no me solidarizo con nadie que está por debajo de mí o de los privilegios que como persona urbana puedo tener. Yo hablo de reciprocidad, y esa reciprocidad la hemos logrado porque soy parte de una asociación de productores y consumidores, que es el Ecotambo, donde ambos actores, los que producen y los que compramos los alimentos, estamos trabajando en la visión agroecológica. Entonces, yo sí sé lo que es el trabajo campesino, y esta noción de la pobreza, de que la tierra campesina o de que el campesino es pobre porque quiere, no es cierta. El progreso nos induce, el progreso, el desarrollo, que está aniquilando el mundo y el planeta, es el que nos hace pensar que eres rico cuando tienes ingreso monetario. Eso. Y nosotros queremos superar eso.
Gracias, Rita. Quisiera retomar con Bergman, por favor, y consultarle precisamente, replantearle la pregunta que le había planteado en el anterior segmento sobre la necesidad de discusión de un nuevo régimen agrario. Rita ya esbozaba algunos, en realidad los ejes que ella considera deberían ser los centrales para la discusión de un nuevo régimen agrario. ¿Cree que es posible, Bergman, en qué condiciones, qué hace falta? ¿Un gran pacto, un gran diálogo nacional que incluya, como decía Lucio, a todos los sectores? ¿Cuál es su análisis? No se olvide de su micrófono, por favor. Como soy abogado, uso la Constitución política para todo. Y básicamente es el texto básico, es el texto único que debemos utilizar para expresarnos sobre temáticas que están reguladas en la ley de leyes, que es la Constitución política del Estado. La primera situación es que esta Constitución no se ha cumplido en los términos como está redactada, porque hasta ahora no ha cambiado nada, a pesar de los mandatos que tiene esta Constitución, y estamos manteniendo una gran masa de bolivianos en una situación de no poder acceder al desarrollo económico, social, cultural, político, porque precisamente tenemos sometido, sobre todo a esta masa indígena originaria campesina, a un estado de pobreza permanente y sistemática. Yo, cuando reviso la Constitución política del Estado, encuentro, por ejemplo, que la Constitución habla de un mercado de tierras. No es que no habla. El Estado regulará el mercado de tierras, evitando la acumulación en superficies mayores a las reconocidas por la ley, así como su división en superficies menores a la establecida para la pequeña propiedad. Fíjese, esta fórmula nos está diciendo que el Estado va a regular la acumulación exagerada de tierra, pero también la subdivisión de la tierra al extremo que no sea útil ya para producir por esta división que se haga de parcelas que al final no van a producir lo que se quiere que se produzca. Yo le quiero decir algo a Rita, por ejemplo, esta Constitución establece 5.000 hectáreas como máxima la propiedad dotada por el Estado, pero también reconoce y dice que no se va a aplicar retroactivamente las extensiones de la empresa ganadera, agrícola ganadera, y de las extensiones que ya estaban consolidadas al momento de la aprobación de la Constitución. Entonces, lo que no estamos haciendo ahora es crear las condiciones para que los agricultores, particularmente indígenas, originarios, campesinos, que tradicionalmente han sido los que se han dedicado y se dedican a esta actividad, pues tengan mejores condiciones de producir mejor, mayor calidad, con menor esfuerzo y con mayor beneficios de lo que se produzca. Por eso es que yo creo que hablar de una nueva reforma agraria no sería lo aconsejable, sino más bien de hacer algunos ajustes que nos permitan que actualmente los bolivianos, que en su mayoría son propietarios, quiero decirlo, eso sí que quiero establecerlo como una verdad de evangelio, en Bolivia los campesinos indígenas, originarios campesinos, son propietarios de sus pequeñas parcelas, pequeñas y medianas parcelas, pero tienen estas limitaciones para acceder a estos beneficios económicos. En el altiplano, por ejemplo, Patricia, la pequeña propiedad está tan subdividida que no ha podido cumplir con el objetivo de la reforma agraria. En el oriente boliviano no está en el mismo problema. Tenemos la pequeña propiedad de hasta 500 hectáreas, que ya es una extensión que permite una mejor posibilidad de explotar la tierra, de renovarla, de hacerla descansar y de hacerla producir de manera sustentable en el tiempo.
Entonces, lo que yo creo es que a veces los gobiernos no elaboran las normativas que afectan a determinados sectores, haciendo la socialización, las consultas, los estudios previos y necesarios para que sea bien comprendida la norma. Como en este caso, yo estoy convencido de que la ley 1720 es un instrumento que va a ayudar a los indígenas originarios campesinos, pequeños productores, a acceder a mejores condiciones de producción y generar mayores fuentes de riqueza para él, para su familia y para su entorno, porque no estamos hablando aquí de actividad comunitaria, estamos hablando de actividad familiar, porque es individual. Esta propiedad de la que habla la ley 1720 es una pequeña parcela individual que generalmente pertenece a papá, a mamá y a los hijos. No estamos hablando de actividades comunitarias, que eso solo se da en las TCO, o llamadas hoy Territorio Indígena Originario Campesino. Me parece que entonces estos ajustes son los que estamos necesitando, tomando en cuenta que ya están previstos en la propia Constitución Política del Estado, vigente hasta hoy día. Berman, bien que menciona la Constitución, porque obviamente la inembargabilidad de la tierra también está reconocida en la Constitución y la prohibición del latifundio también, ¿no? Entonces, podríamos entender entonces que ha habido una debilidad y hasta complicidad de parte del Estado que no está ejerciendo su rol también de fiscalización. Efectivamente, y aquí también hay una culpa de las propias organizaciones indígenas campesinas que no han gestionado con la debida diligencia necesaria, con los fundamentos necesarios para lograr consolidar los mandatos de la Constitución. Mire cómo funcionan algunos aspectos en las TCO, territorios indígenas originarios. Allí debería, en teoría, desarrollarse toda una estructura de riqueza comunitaria. Ninguna de las TCO que aprovechan, por ejemplo, la madera, tiene siquiera una carpintería para darle valor agregado a la madera que se explota. Toda esta riqueza forestal y el de los saurios, por ejemplo, que en el Beni cada año se le otorga a los indígenas originarios que vendan cueros, se va como materia prima, sin absolutamente ningún valor agregado. Los cueros de saurio se los venden salados y se van a la Argentina, se van al Paraguay, donde se convierten en suela y luego en productos carísimos que son exportados a Europa y después que los consumimos los bolivianos. Entonces, esta falta de apoyo a una actividad de nuestros indígenas originarios campesinos está haciendo que sigamos en una actividad pobre, que no genera riqueza y que no ha cambiado la vida de nuestros indígenas originarios campesinos en un aspecto mínimo que podamos decir aquí hay una ventaja. En la ley sí, pero no en la realidad jurídica y real. Claro, en todo caso, digamos, el compromiso para el cumplimiento de la norma no es solamente de los sectores sociales, el empresariado también tiene una responsabilidad, la sociedad civil, diversas instancias, ¿no? O sea, la norma está en el papel, en lo formal, digamos, puede ser muy rica la Constitución, pero sabemos que en lo sustancial obviamente no está cumpliendo los objetivos que se había trazado, porque hay obviamente también un montón de intereses que se atraviesan. El tiempo ya se nos está acabando, pero yo de veras quiero agradecer mucho la riqueza de esta conversación, con ideas probablemente no en todo momento coincidentes, pero que nos permiten tener una lectura desde diversos ámbitos. Y creo que eso se ha expresado muy bien en los comentarios que ha ido poniendo la ciudadanía en el caso del programa. Son un montón. Jenny, los puedes ir pasando, por favor, para que los veamos. A favor y en contra de la norma, con reflexiones.
datos, generando evidencia también para el análisis y el debate. Así que yo quiero darles las gracias por haber participado del programa, a Bergman, Rita, y en particular a Lucio, que ha venido desde tan lejos, pero también se ha trasladado aquí hasta nuestro estudio y nos ha permitido también una mejor comprensión de los sistemas de vida, ¿no? De los pueblos indígenas, originarios y campesinos. Vamos a ir preparando la despedida, por favor, de cada uno. Quiero comenzar con Lucio, con su mensaje, Lucio, a las personas que nos están viendo, escuchando. Probablemente también quiera dirigirse a las autoridades de gobierno, al legislativo, que como ya ha advertido ahorita, se vienen un montón de normas que podrían también afectar sus condiciones y, por qué no decir, su calidad de vida. Bueno, gracias. Gracias, doctor Berman. Yo creo que, Zita, también, yo creo que poniendo al contexto, poniéndonos de acuerdo, podemos salir. Somos seres pensantes también. Tal vez en el campo nos falta un poquito de investigar la Constitución. Entonces, podemos llegar a un acuerdo. Y es justo que podemos reformar, ya está, ¿no?, en la Constitución Política del Estado, la ley. Entonces, tal vez no lo estamos ejecutando como comunidades o comunidades indígenas, pero para eso están las autoridades, ¿no?, para poder iluminarnos. Eso es su función como autoridad. Entonces, yo creo que agradecer a su invitación, Patricia. Siempre vamos a estar prestos para poder, ¿no?, con la vivencia propia del campesinado, del indígena, para poder ampliar nuestra problemática y buscar soluciones netamente para todo el país, porque solucionando un problema en el sector del campesino, con políticas que puedan mejorar la producción o podemos desarrollar. También no podemos sufrir esta elevación de la canasta familiar. Entonces podemos ponernos de acuerdo y estructurar una nueva norma, una reglamentación para las tierras, para que otras solamente unos cuantos no estén acaparando la tierra, sino invito también a la población. La tierra es vida, la tierra es libertad. Entonces uno puede hacer en su pequeña parcela un paraíso y sanamente también, ¿no? Entonces yo, y mayormente por las causas de pérdidas, uno emancipa a la ciudad aumentando la pobreza. Entonces ahí tiene que estar el gobierno precautelando, ¿no?, a la vivencia de las comunidades y de los campesinos indígenas. Eso sería por mi parte agradecerle por esa invitación. Ha sido hemos aprendido también esas experiencias a nivel del doctor, de ZIU también, para poder nosotros también socializar en nuestras comunidades y poder aprender de ustedes. Muchísimas gracias, Lucio, por esta despedida tan reflexiva acerca de lo que está sucediendo. Voy con Rita y luego con Bergman, por favor. Bueno, gracias por la invitación. Es saludable debatir. Es importante tomar en cuenta todos los aspectos que se han vertido en este programa, que me ha parecido muy auténtico, ¿sí? Porque hemos visto contradicciones que se han dado, ¿no es cierto?, con respecto a una visión que estamos teniendo. Y creo que eso hay que salvarlas. Las discusiones, los debates sirven para eso, ¿no? Yo simplemente quiero decir que si va a haber alguna transformación del régimen agrario en el país, tiene que ser para la agroecología, ¿no? Los consumidores, el 70% de la población que vivimos en las ciudades, queremos alimentos sanos y seguros. No queremos deforestación. Por eso hemos marchado y por eso estamos queriendo ir contra todas esas leyes incendiarias. No hemos desmayado en eso, ¿sí? Por eso entablamos esa relación de reciprocidad con nuestros hermanos en el área rural, porque queremos alimentos sanos y porque queremos inducirles a esos a hacer ese cambio cualitativo de la relación con la tierra, ¿sí? Y obviamente, ¿no?, tenemos que seguir pidiendo la abrogación de la ley 1720 de una vez por todas. Para eso están los hermanos acá. No vamos a permitir que su marcha sea en vano. Gracias. Y finalmente tenemos que agroecologizar la reforma agraria, porque no es una simple opción, es una urgencia en medio
de este modelo productivo que nos está envenenando y nos está enfermando. Gracias, Rita. Bergman, por favor, no olvide su micrófono. Gracias. Bueno, me parece saludable lo que se ha escuchado acá, pero yo de todas maneras quiero hacer resaltar que ninguna reforma agraria se puede hacer si no modificamos la Constitución. Porque lo que hay acá es lo que se está ejecutando en este momento, a veces con sus deficiencias y con sus defectos, pero este es el modelo que tiene Bolivia en este momento ejecutando. Si queremos reformar esto, tenemos que cambiar la Constitución. Por eso yo hablo más bien de ajustes en la estructura de la reforma agraria que ya está vigente en Bolivia, y creo que de los intentos que se está haciendo por estos ajustes es la ley 1720, que para algunos obviamente se considera que es perniciosa para los derechos e intereses de los indígenas, originarios, campesinos, hermanos bolivianos. Para otros esto es más bien una oportunidad que se les presenta, porque no es obligatorio, es voluntario, de cambiar una estructura que permita, según la visión que tenga cada persona, mejorar su vida produciendo mejor, reitero, en mejores condiciones y con mejores posibilidades de precios y ventajas que esto conlleva en todo ese campo. Un gusto de saludar a Rita y a Lucio también, y a Patricia. La verdad es que me ha encantado este panel, y ojalá lo puedan repetir también, no solamente con nosotros, sino con otras personas. Un gusto y buenas tardes. Muchísimas gracias a nuestros tres invitados. Precisamente el espíritu de Sumando Voces, como dice el nombre del programa, es recoger la mayor cantidad de puntos de vista acerca de temas de interés ciudadano. Obviamente este debate no se ha terminado. De hecho, en este momento está latiendo en la ciudad de La Paz. Es un tema muy sensible. Las autoridades tienen en sus manos el poder de convocar a diálogos, llegar a consensos, que es lo que se espera en realidad de una democracia saludable. Así que les agradecemos mucho por su tiempo, a la audiencia que también nos ha estado viendo a través de nuestra transmisión en Facebook, darles las gracias por habernos acompañado, por sus preguntas, por sus comentarios. Recordarles que pueden ver nuestros contenidos y nuestro programa a través de nuestra cuenta de Facebook en Sumando Voces Bolivia, pero también pueden consumir todo el material periodístico que elaboramos en nuestro portal sumandovoces.com.bo, que también se socializa y se distribuye a través de nuestras cuentas de X y de TikTok. Muchísimas gracias a Lucio, que está aquí conmigo en el estudio. Ojalá haya una próxima oportunidad para conversar. Y a ustedes, amigos, pedirles que se vuelvan a conectar la próxima semana a las 11 de la mañana, cada miércoles, con Sumando Voces en directo. Muy agradecido, Patricia, y también a su audiencia, y ha sido enriquecedor, ¿no? este debate, ¿no? Así es. Muy agradecido. Muchísimas gracias, Lucio. Hasta pronto.